hermanos? No volvemos atrás, ¿verdad? Nunca, no volvemos atrás. Oremos. Señor bendito Dios, ayúdanos a no volver atrás. Ayúdanos, Señor, a caminar la senda que tú has trazado para nosotros. Ayúdanos, Padre amado, a serte fiel en medio de cualquier situación que vivamos, en cualquier adversidad. Ayúdanos a vivir el Evangelio de Cristo Jesús. Ayúdanos a ser el reflejo, Señor, de tu amor, de tu misericordia y de tu voluntad. Ayúdanos a caminar, Señor, increíble en tu presencia por largos días. Que ahí, Señor, en tu única presencia nos podamos encontrar cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hoy, como primer domingo de cada mes, con corazones agradecidos, vamos a conmemorar, a celebrar la Cena del Señor. Un mandato expreso directamente por nuestro Señor Jesucristo. Les voy a pedir a aquellas personas que no conocen el significado de lo que vamos a realizar, aquellas personas que no han tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que se abstengan. En su debido momento lo van a realizar, de verdad que sí. Les invito a abrir sus Biblias en la Epístola a los Romanos, capítulo 8. Nuestros hermanos del protocolo pueden ir pasando para entregar la copa y el pan. Capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 4. Epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 1 y 4. Les voy a pedir que nos centremos en este lugar. Es un acto solemne. La cena del Señor es un acto que nos permite confrontarnos con nuestro Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice su palabra: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Realmente, en un principio quería que menciona solamente el verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Les hago la mención porque esta parte que dice que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en los manuscritos más antiguos no aparece.
pero se ratifica en el verso 4 cuando nos dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, aunque no aparece en honor, pero sí se ratifica en el verso 4. Esta palabra de Dios, cuando nos dice que ninguna condenación es determinante, hay para los que están en Cristo, eso para los que están no con Cristo, sino en Cristo. Fíjense la diferencia. Y eso, hoy que conmemoramos la cena del Señor, que pensamos en el cántico, hermoso cántico, que no volvemos atrás. Y estar en Cristo nos obliga a revisar nuestra vida devocional. Todos queremos o anhelamos o esperamos que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas. Pero por diferentes razones, muchas veces no experimentamos en nuestras vidas lo que es esa relación con Dios. Y para que Dios haga lo que tiene que hacer para nosotros no volver atrás, debemos entender unos principios fundamentales. Que el cristiano, nosotros tenemos que tener una vida devocional. Y la vida devocional del cristiano parte no del cristiano, parte desde la posición de Dios. Dios no se sujeta al hombre, el hombre se sujeta a Dios. Entonces, cuando nosotros pretendemos tener una vida devocional, debemos filtrarla a través de la voluntad de Dios, no a través de lo que nosotros consideremos. Entonces, ¿qué me lleva? Uno, a mantener, que debo mantener en Dios mis pensamientos, mis ideas y mis propósitos. Yo digo que mis planes deben estar sujetos no a lo que yo considere, sino a lo que Dios tenga estipulado en mi vida. Una vida devocional es sumergirse en la presencia de Dios porque lo amamos. Significa que debemos adorar a Dios independientemente de la situación que nosotros estemos atravesando. ¿Sabe que es difícil? Agradecer a Dios en una crisis. Que es difícil adorar a Dios cuando no tenemos el deseo de hacerlo. Por ello que tenemos que hacerlo bajo la perspectiva divina. En la primera carta del apóstol Juan nos dice que nosotros tenemos que amar con el amor de Dios, no con el nuestro. Si nosotros nos permitimos la guía del Señor, nosotros vamos a adorar y vamos a darle gracias a Dios, pase lo que pase. Y nuestra gratitud va a provenir de un corazón agradecido, de un corazón sujeto. Es tomar en cuenta a Dios desde la punta de la perspectiva de Dios en todo lo que hago. Esto que voy a hacer va a agradar a Dios. Dios, la palabra de Dios define el pecado y lo que no lo es. Cuando yo tengo un día que no oro, que no busco de Dios, yo agrado al Señor, mi vida es consona a una vida devocional. Cuando mi vida se restringe a un momento, cuando mi vida devocional es el momento que estoy aquí, después vuelvo a retomar mi vida devocional el otro domingo cuando venga, porque simplemente no hemos tenido tiempo para Dios, pero pretendemos que Dios tenga tiempo para nosotros. Entonces ahí mi vida devocional
está sujeto no al planteamiento de Dios, sino a lo que yo considero. Una vez de vida devocional es andar como Dios quiere que nosotros andemos. Es experimentar la guía del Espíritu Santo, en donde nosotros incondicionalmente, que es la única parte incondicional de nuestra vida, nosotros nos debemos sujetar a Dios. La palabra incondicional solamente se aplica al aspecto divino. Por lo demás no podemos ser incondicional para más nada, pero para Dios sí debemos ser incondicional. Una vida devocional no es solamente un conocimiento, es una experiencia transformadora. El Evangelio de Cristo Jesús no informa, transforma las vidas. Por ello nos dice la palabra que todas las cosas fueron hechas nuevas, todo. O sea, es un cambio. El Evangelio es un cambio. El Evangelio es ser un adorador. Somos adoradores. Nuestras vidas fuera de este lugar es la vida consona de un adorador. Dios no es un comodín. Dios no está solamente para cuando nosotros tengamos un problema. Dios está en todo momento. Cuando nos despertamos, cuando estamos dormidos, ahí también está el Señor. Dios no nos deja, Dios nos bendice. Y Él nos lleva a una gran pregunta. ¿Realmente caminamos como Dios quiere que nosotros caminemos? ¿Le doy el lugar a Dios que Él realmente le corresponde? ¿Estoy haciendo lo que hago involucrando a Dios? ¿Qué me he sentado yo un momento de mi vida y le he dicho, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En dónde tú quieres que yo te sirva? Lo hemos hecho. Dios quiere cristianos. Dios quiere hombres que sean valientes, dispuestos. Dios quiere adoradores. Dios quiere vidas para transformarlas. Dios no negocia. Debemos entender algo. Dios nos ama. Dios es misericordia. Dios es bondad. Pero Dios es santidad. Y Dios no necesita del hombre para ser Dios. El hombre necesita de Dios, sí. Y todo lo que hagamos, absolutamente todo lo que hagamos para el Señor, Él lo va a retribuir. Y no es porque nosotros esperemos la retribución, es porque su amor y su misericordia es mejor que la vida. El Evangelio es cambio de vida. El Evangelio no es solamente conocimiento, es una vida transformada a la imagen de Cristo Jesús. Hay tiempo, todavía podemos cambiar. Dios quiere una iglesia que refleje su amor, una iglesia que sea un canal limpio. Dios espera de cada uno de nosotros. Oremos. Señor, te queremos pedir perdón, Padre, por las veces que te hemos fallado. Te queremos pedir perdón por el pecado. Ayúdanos, Señor, a no hacer las cosas en tu nombre, sino hacer las cosas bajo tu dirección. Ayúdanos a ser menos nosotros y ser más como tú eres. Ayúdanos, bendito Dios, a que
el lugar más alto que esté en nuestras vidas sea tus pies. Ayúdanos a que en nuestros corazones tengamos la necesidad de buscarte, de adorarte. Ayúdanos, Señor, a que cuando salgamos de este lugar, Señor, de tu casa, podamos interceder, podamos buscarte. Que despierte, Señor, un fuego, Señor, a través de tu Santo Espíritu, donde tu nombre, tu santo y sagrado nombre, tu sacrosanto nombre, Señor, sea, Señor, objeto de adoración en nuestras vidas. Te pedimos perdón porque te hemos fallado, Señor, porque sabemos que delante de ti nada podemos esconder, pero sabemos que tú abres las puertas del cielo para nosotros. Tú nos ves y tú nos amas, Señor. Pero rogamos de tu ayuda, porque solos no podemos. Ayúdanos, Señor, a que en cada paso tú estés involucrado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Está en nosotros responder. Si nosotros no le vamos a responder, habrá otro que sí le responda. Porque Él lo ha demostrado a través de la historia y del pensamiento bíblico. La cena del Señor que conmemoramos hoy nos muestra tres elementos fundamentales. Nos hace recordar los sacrificios de Cristo Jesús, lo cual todos conocemos, pero también nos permite examinarnos a nosotros mismos. El cristiano debe ser un hombre reflexivo de todos los días. Caemos, fallamos, sí, pero recuerda que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando llegue Satanás y nos acuse, recuerda que abogado tenemos. Y en Él, en Cristo, somos más que vencedores. Y la cena del Señor nos permite recordar que Cristo viene. Y Él quiere conseguir una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia viva, una iglesia que lo adore, una iglesia de adoradores. En 1 Corintios capítulo 11, versos de 23 a 26, nos dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, tome su pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Levante su mano al cielo. Tú, creador del cielo y la tierra, tú hacedor, tú constructor, tú que nos has llamado, a ti que nos tienes en este lugar, Señor, tú que nos hiciste tus hijos, los vamos a compartir en tu nombre. Coma el pan. Gracias. Gracias, Señor, bendito Dios, porque hoy más que nunca tú vives, hoy más que nunca tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad. El verso 25 nos dice: asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí.
Levantemos nuestra copa. Él está aquí presente, ¿lo creen? Su Santo Espíritu está aquí presente. Y Él en su nombre, en su sacrosanto nombre lo hacemos, Padre. Porque tú, fundador del cielo, del universo y de todo lo que contemplamos, Señor, tú que viniste a nosotros cuando nosotros no podíamos ir a ti, Señor, lo hacemos en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Participe. Gracias, Señor, porque todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte, Señor, anunciará hasta que Él venga. Y lo hacemos, Señor, en tu nombre. Ayúdanos, que si es el tiempo, Señor, de que tú vas a venir por nosotros, que nos consigas firmes, guiados por tu Santo Espíritu, Señor, tomados de tu mano, para hacerlo todo, Padre Santo, porque tú eres digno, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dios les bendiga, iglesia. Señor les bendiga. Bienvenidos a los hermanos que nos visitan hoy por primera vez. Bienvenidos sean todos. Y nuestra hermana, la mamá de Tuli, reciba nuestras palabras de condolencia en nombre de la comunidad de la gracia por la pérdida del nacimiento de su papá hace 8 días, ¿no? Entonces, reciba nuestra palabra de condolencia, mi hermana. Te amamos a usted y a Tuli, que creo que está en la clase. ¿No da clase? Tuli, ven, vamos a hablar de clase. ¿Dónde está Tuli? Bajo. También le damos la bienvenida desde Perú. No, mi hermana, ¿ustedes se acuerdan de Reyes? Entonces le damos la bienvenida a nuestra hermanita Reyes. Te amamos. ¿Sí? Bienvenida a la iglesia también. Bienvenida, esta es tu casa, siga viniendo. Te esperamos que comuniques y hables de la palabra del Señor por allá por Perú. Cuando andes en la moto, voy hablando del Señor y va lanzando críticos y todo eso. A ver, mis hermanos, oramos y empezamos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que hoy Señor nos da de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por cada pastor que hoy está predicando de tu palabra, Señor, que está hablando de ti. Señor, fortalece, Señor, a aquellos hermanos que están siendo perseguidos y que a pesar de la persecución, a pesar de todo el padecimiento, Señor, ellos están aferrados a ti, aferrados a tu palabra, Señor, y nada los para y nada los calla, Señor. Porque sabemos, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y ellos han entendido en su corazón el ir a estas naciones, Señor, donde a pesar, Señor, de la persecución, Señor, sabemos que tiene tu respaldo, Dios. Guárdalos, cuídalos, Señor, protégelos y provéeles todo en cuanto necesiten. Y ahora, Señor, en este momento, Espíritu Santo, ministra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Haznos comprender, Señor, aún más, Señor, sobre tu palabra aquí iluminada, Señor, y que podamos estar un poco más claros, Señor, acerca de lo que dice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, continuamos con las prédicas de Segunda de Tesalonicenses. Sí, ahora seguimos con el capítulo 2 y vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor. ¿Sí? A ver, haciendo un breve resumen de lo que aquí estaba pasando. Un breve resumen de lo que, por qué Pablo emite o escribe esta segunda carta. Recordemos que cuando Pablo sale de Tesalónica, él sale con... Había cierta molestia, comienzan a perseguir a Pablo, hay una persecución dentro de la iglesia y Pablo tiene que salir de noche corriendo. Hubo un hombre llamado Jasón que tuvo que entregar una fianza asegurando de que eso no iba a ocurrir más, y Pablo se va preocupado porque en la iglesia de Tesalónica había comenzado una tribulación, una persecución, estaban maltratando a la iglesia. Pablo sale, envía a Timoteo en la primera carta
envía a Timoteo para saber qué había ocurrido con esta iglesia. Recordemos que Pablo estuvo predicando ahí aproximadamente de 4 a 6 meses, pero la Biblia nos refiere que él estuvo 3 domingos o 3 sábados, hablando acerca de Jesús en la ciudad, o 3 días de reposo. Cuando llega Timoteo con la respuesta de Pablo, con la respuesta a lo que Pablo le envía a Tesalónica, se da cuenta de que la iglesia estaba más fortalecida, de que esa tribulación, esa persecución que había ocurrido en la iglesia había servido para afianzar la fe de los hermanos en Tesalónica. Comienza la carta de segunda de Tesalónica, porque resulta que a los hermanos allá en Tesalónica les llegó un mensaje diciendo que Pablo había dicho que ya la iglesia había sido arrebatada y que sencillamente, señores, ellos se habían quedado. Entonces, no sé si a alguien le ha pasado, pero a mí me ha pasado que estaba acostado durmiendo y de repente me despierto en la madrugada y Consuelo está por allá en la sala o está orando y yo, ay, y me da un susto, yo salgo y lo veo. Todavía no sé si a alguien le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Yo sé que muchos se dicen que creo que le ha pasado. Entonces, así estaban los hermanos de Tesalónica. Se fueron y nos quedamos. ¿Qué pasa? Esto llega a los oídos de Pablo y Pablo les dice: hey, ya yo les dije esto una vez, que tenían que ocurrir ciertos acontecimientos para que viniera lo que era el arrebatamiento y lo que después iba a venir la gran tribulación. ¿Sí? Entonces fue lo que predicó nuestro hermano pastor el domingo pasado, y él le dice en el versículo 1 del capítulo 2 de segunda de Tesalónica, le dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, le dice Pablo, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, o no te preocupéis, o no te molestes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. ¿Qué sucede? Que a estos hermanos les habían dicho que Pablo les había comentado de que ya el arrebatamiento había ocurrido y que sencillamente los que se quedaron después del arrebatamiento se quedaron. ¿Sí? Entonces es interesante pensar que estos hermanos en Tesalónica, escuchando lo que le estaban diciendo, me imagino que más de uno pensaría: oye, Pablo también se quedó. Porque si Pablo fue el que mandó a decir que la iglesia que había habido el arrebatamiento, quiere decir que este hombre que nos instruyó, que nos dijo que iba a haber un arrebatamiento, sencillamente cualquiera de los que estaba presente allí lo pudo pensar: wow, hasta Pablo se quedó. A pesar de que no lo refiere en la escritura, tú lo puedes instruir, porque ¿cómo van a decir que Pablo lo dijo si sencillamente no había existido el arrebatamiento aún? Ahora bien, entendimos en 1 Tesalonicenses, porque lo vamos a tocar aquí también, acerca de cuando habla acerca del día del Señor. Entendemos que el día del Señor no se refiere al arrebatamiento de la iglesia, al igual que cuando habla y dice como ladrón en la noche, que hemos escuchado corintios que habla de como ladrón en la noche, tampoco nos habla acerca del arrebatamiento. Entendimos que el día del Señor viene a ser el día del juicio de Dios, y como el ladrón en la noche es que el Señor, cuando venga en el día del juicio, Él no va a avisar. Como los ladrones en la noche, ellos no avisan, así va a ser, que Dios no va a avisar cuando venga a hacer el juicio. Y aparte se refiere también a 1 Tesalonicenses, que van a ser como los dolores de parto, que a pesar de que la mujer cuando está pariendo quiere resistir y quiere aguantar ese dolor es inevitable, no lo puede parar. Eso es lo que Pablo estaba queriendo decir aquí, y tenemos que tener un poquito claro eso para ver si avanzamos en el conocimiento de lo que Dios habló en la segunda carta a través de Pablo. El versículo 3, que empieza la prédica, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá
¿qué está queriendo decirle Pablo con no vendrá? ¿Es Jesús? No, no vendrá el día del Señor, ¿sí? Entonces, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora bien, cuando Pablo les dice, no se dejen engañar, ¿por qué las personas se dejan engañar o son engañadas? Hay un sinfín de conceptos que podemos tocar aquí. Yo simplemente escogí 4. 1, por necesidad. Muchas personas se dejan engañar actualmente por necesidad física, necesidad material. Por ejemplo, hoy día, ustedes le pueden preguntar a Jocabel o a la hermana Belly cuando la vean, acerca de cómo los musulmanes hoy día están captando personas por las necesidades materiales que tienen. Les comienzan a ofrecer dinero, les comienzan a ofrecer ropa, vestido, comida. ¿Para qué? Para comenzar a ismaelizarlos o captarlos y llevarlos, sacarlos de la religión. Algunos católicos, no he enterado si hay algunos cristianos, pero es cuestión de averiguar, para llevarlos a la religión musulmana. Entonces se aprovechan de la necesidad. ¿Para qué? Para engañarlos. 2, las personas son engañadas por la ignorancia o, como dice la palabra, falta de conocimiento. Entonces la palabra misma dice que mi pueblo perece por falta de. Cuando no estamos bien duchos en la palabra del Señor, sencillamente vamos a ser movidos para cualquier tendencia. Alguien que se pare y empiece a explicar una tendencia que nos parezca a nosotros por falta de conocimiento, la mejor, sencillamente mucha gente lo que hace es cruzar el charco. ¿Por qué? Porque si no conoce bien las escrituras, si no conoce bien la palabra, va a ser movido de un lado al otro. Las personas también son engañadas por temor. Muchas personas que por temor a una enfermedad, por temor a morir o por temor a cualquier cosa, pueden ser engañadas y las personas utilizan ese temor para que las personas cambien en cuanto a su fe. Y también las personas son engañadas por la manipulación o el engaño. Empiezan muchas personas que quizás tengan un buen verbo, una buena manera de hablar, empiezan a procurar inclusive engañar a las personas. ¿Y qué sucede? Que eso hace que la persona sea atraída a una nueva costumbre o religión como tal. Y esto estaba ocurriendo aquí en Tesalónica. Estas personas indicaron supuestamente en nombre de Pablo. Ellos estaban manipulando y estaban engañando a la iglesia de Tesalónica. Pablo ya les había dicho, tiene que suceder esto para que pueda venir lo otro. Y sin embargo, ellos por el temor, porque ellos como se habían incrementado la persecución en la iglesia, ellos dijeron, la gran tribulación. Y Pablo les recuerda, yo les dije que esto no había pasado, primero tenían que ocurrir unas cosas. Es más adelante lo vamos a ver, de cómo Pablo les dice que primero tiene que haber el arrebatamiento de la iglesia. Para que todo esto ocurra, primero tiene que existir el arrebatamiento de la iglesia no ha sido arrebatada. Entonces, la iglesia, en principio, cuando Pablo les habla en la primera carta de Tesalónica, les dice las 2 cosas que deben ocurrir primeramente. 1, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 18. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué pasarán? Luego, nosotros, los que venimos, los que hayamos quedado, seremos juntamente con ellos, es decir, los que murieron y fueron levantados primero. Nosotros, Pablo le está diciendo, porque él pensaba que estando Pablo vivo, iba a venir el Señor Jesús
por su iglesia. Pero esto, mis hermanos, nos queda también a nosotros. Esto es doctrina. ¿Por qué? Porque va a haber un arrebatamiento. Y Pablo aquí lo está diciendo. Primero, los muertos que creyeron en Jesús resucitarán primero. Y nosotros, si el arrebatamiento es hoy, es ahorita, en unos minutos, ¿qué va a suceder? Los muertos en Cristo, voy a poner un ejemplo, voy a poner ejemplo. Los muertos que creyeron en Jesús resucitarán primero y nosotros sencillamente les secundamos, nos vamos con ellos, ¿sí? Y nos vamos a conseguir con el Señor, ¿dónde? En las nubes, según lo que entendimos de la palabra, y dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. Otro suceso que ahí va a ocurrir, que es lo que Pablo les estaba diciendo, que es lo que tiene que pasar. Dice en 1 Tesalónica, a continuación de la lectura, capítulo 5, del 1 al 3 de 1 Tesalónica, dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, que yo les escriba de esto. Porque ustedes saben perfectamente, y aquí volvemos, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y explicamos que ese día del Señor nos habla del juicio, ¿sí? Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre quiénes. ¿Sobre quiénes dice allí? ¿Sobre la iglesia? Sobre ellos, los que no creyeron y que se quedaron, porque ya sí hubo, Pablo viene hablando de un arrebatamiento. Cuando llega y dice sobre el día del Señor, está hablando sobre los que se quedaron. Entonces dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Entonces, hay unos términos que tenemos que ir procurando entender, que hablan de 3 días diferentes. Uno, el día del hombre; otro, el día de Jesucristo; y otro, el día de Jehová o el día del Señor. Vamos a procurar, para poder, cada vez que leamos esta carta, poder entender, con razón dice, cuando se habla acerca del día del hombre, allí hay varios conceptos, que hay personas que tienen varios puntos de vista. Uno, que dice que el día del hombre comenzó en el momento que Adán y Eva pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? A partir de ese momento el hombre tiene sus días contados y va a terminar en el momento que sea el juicio final, es decir, el juicio del trono blanco, o lo que se conoce como el día de Dios. Eso es una tesis. Hay otra, y es la que yo comparto, que ciertamente el hombre fue destituido de la gloria de Dios, fue separado de la gloria de Dios, pero este hombre, al momento de ser destituido, o al momento de nacer, que estamos cada uno de nosotros, y que hemos sido destituidos, o fuimos destituidos de la gloria de Dios, nosotros sencillamente teníamos un juicio. Nacimos muertos, nacimos con una condena que a todos nos era contraria, y que fue esa condena, o lo que nos condenaba, los decretos que clavó Jesús en la cruz del Calvario, y que nos regala a cada uno de nosotros que acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y que le dejamos o entregamos toda nuestra confianza en Él. ¿Qué sucede con esa persona que acepta al Señor Jesucristo? Sencillamente comienza lo que Jesús le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, que le dice que ese hombre, tú tienes que nacer de nuevo. En el momento en que nosotros abandonamos nuestra vieja manera de vivir, aceptamos al Señor Jesucristo, y Él es nuestra justificación, hemos sido pasados de las tinieblas, como dice Colosenses, a la luz.
A partir de ese momento es que comienza nuestro nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento va a terminar el día de Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Vámonos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. En el momento en que usted y yo recibimos al Señor Jesús, decidimos nosotros renunciar a nuestra vieja manera de vivir. Le pedimos nosotros perdón al Señor por nuestros pecados. Aceptamos a Cristo como nuestro único suficiente Salvador, mis hermanos. Dice la palabra que pasamos de oscuridad a luz, de muerte a vida, de ser ciegos a ver la luz. ¿Ya vio el corito? Hay un testigo que dice: yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa. Mire, que se la saben, son un viejo, mis hermanos. Pero vamos a cantar, yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho. La luz gloriosa que me dio Jesús, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En la noche oscura y en el día de prueba, Jesucristo nunca me ha desamparado. Y en el momento en que nosotros creímos en Él, mis hermanos, nuestros velos fueron quitados y comenzamos a ver a nuestro Señor Jesucristo y la promesa que nos regaló el Señor. ¿Qué dice Filipenses entonces cuando termina el día del hombre? Dice Filipenses: estando convencidos, otros dicen estando persuadidos en esto. Es decir, el Espíritu Santo es el que te va a convencer de que tú necesitas un Salvador. No lo convencemos nosotros. Usted puede agarrar a una persona a bibliazo limpio y esa persona usted no la va a convencer. El único que convence de justicia, de juicio y de pecado se llama el Espíritu Santo. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo: estando convencidos o persuadidos en esto. Pablo viene hablando acerca del convencimiento de que Jesús es el Señor. Estando convencido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la que dice, la perfeccionará, dice aquí, pero dice en otras versiones, la terminará o la culminará en el día de Jesucristo. Entonces quiere decir que el día del hombre que ha humillado su corazón al Señor va a concluir el día de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo es el día de Jesucristo? Ese día de Jesucristo es interesante porque es en el momento en el cual Él va a venir por su iglesia. Es el momento en que cada uno de nosotros nos vamos a conseguir con Jesús en las nubes. Y ese día, mis hermanos, hay salvación. Ese día hay recompensa y ese día hay una glorificación final. Salvación. 1 Corintios capítulo 7, verso 9. 1 Corintios 1, del 7 al 9. Hablando de la salvación, dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando, que habla, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con el Hijo de Jesucristo. El Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Ese día habrá recompensas. Ese día nosotros, todos ustedes,
quienes hemos trabajado para el Señor, para que Él sea el único exaltado y glorificado, vamos a recibir recompensa. ¿Qué dice? 1 Corintios 13, 3, del 12 al 15. 1 Corintios 3, del 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, ¿cuál sea? Sea atender a los niños, sea predicar en autobuses, sea ir a los hospitales, sea predicar en el púlpito, sea cantar, sea estar sentado por ahí diciendo a la persona Dios te bendiga. Todas nuestras obras que dicen serán pasadas si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, es decir, que se la entregó o lo hacía para glorificar al Señor. ¿Qué va a suceder? Va a recibir recompensa. Ahora, vamos con el otro grupo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, es decir, no se le va a entregar ninguna recompensa. Pero no dice que esta persona Dios la va a desechar. No dice que Dios le va a decir que después que ha sido arrebatada, vamos a probar tus obras. Bueno, como no entra como tus obras. No, sencillamente esta persona será salvo. Lo que no va a recibir es la recompensa que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, porque hacemos cosas para glorificar y exaltar. Pero esta persona lo hacía para exaltarse y glorificarse de Él. Esta persona sencillamente, cuando recibía los aplausos y recibía la gloria, ya Él cobró el precio. Ya Él cobró lo que tenía que cobrar. Ya Dios no tiene que pagarle nada. Entonces, y no tiene que darle absolutamente nada de recompensa por su obra. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él será salvo, aunque así como por fe. Y la glorificación final, mis hermanos, 2 Corintios capítulo 5, del 9 al 10. Dice: por tanto, procuramos también, y ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. No está hablando del tribunal del trono blanco que ya vamos a hablar, o el día de Jehová. Está hablando acerca del momento en que estemos nosotros presentes con nuestro Señor Jesucristo en cuanto a nuestras obras. Y dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En ese momento, sencillamente, Dios nos va a dar lo que merezcamos, porque Dios es un Dios justo y Él nos va a dar lo que nosotros merecemos, sea bueno o sea malo. Pero lo que algo sí sabemos, mi hermano, es que, como dice la palabra, somos salvos. Lo que tenemos es que procurar hacer todo lo que hacemos para la gloria del Señor, no para la gloria de ninguno de nosotros. Y ahora el tercer día, para estar claro, es lo que se conoce como el día de Jehová, el día del trono blanco, también se conoce como el día de la ira, el día de la visitación, el día del Dios Todopoderoso, Apocalipsis 16, 14. Y esto se trata, mis hermanos, del día del juicio de Dios. Es un día donde el Dios justo, nuestro Dios justo, aplicará justicia. Va a ser algo que lo vamos a leer aterrador. Algo que quizás y decimos, esto es lo que va a suceder. Pero Dios es tan bueno y misericordioso que eso va a suceder, pero estando la iglesia fuera. ¿Sí? Entonces, porque va a ocurrir este evento en dos tiempos distintos. Y ya lo vamos a ver. La iglesia, nos fuimos con el Señor, nos encontramos con Jesús.
están sucediendo los 3 actos que ya hablamos, que nos entregan lo que Dios considera justo a cada uno de nosotros, nuestras obras son probadas y estamos seguros con el Señor. Pasan 7 años de lo que hemos hablado y eso, 3 años y medio, se va a declarar la paz. Pero para que se declare la paz, tiene que suceder, nuevamente lo repito, un acontecimiento que estremezca a todas las naciones. Algo que diga que se declara la paz mundial. No puede ser que 2 países se declaren en guerra, tercera guerra mundial, y ya se declara la paz en Venezuela. Y el problema está siendo en otro continente. No es así. Va a suceder, y es así, un acontecimiento, mi hermano, que desde China hasta Venezuela se estremezca. Y ese acontecimiento, lo que nosotros creemos, se llama el arrebatamiento de la iglesia. Que haya una conmoción de tal magnitud que se tenga que declarar una paz mundial, porque eso va a causar dolor, va a causar rabia, va a causar ira en las personas. Mucha gente ni siquiera va a saber lo que está pasando, por qué se fue mi hijo, o por qué se fue mi esposa, o lo que está sonando por allí, por qué se lo llevaron los marcianos. Entonces, ya esta gente está como, ¿sabes, no? Como preparando algo para que la gente se olvide completamente de lo que nosotros, los cristianos, sabemos que va a ocurrir en cualquier momento. Hollywood que sigue inventando. Nosotros creemos en la palabra del Señor, que es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Entonces sabemos lo que va a ocurrir, pero ya lo dejamos con las películas bonitas y todas sus cosas que hacen. Ahora bien, se declara, terminan los 3 años y medio, y va a salir el hombre que va a apostatar acerca de la fe, que ya vamos a hablar, y que Pablo habla en la segunda parte. Se terminan los 3 años y medio, que es decir, 3 y medio son 7. Y en ese momento, como Dios dice, va a llegar el juicio, ¿sí? El día del juicio. Y ese día del juicio nos habla en Apocalipsis capítulo 19, del 11 al 21. Apocalipsis 19, del 11 al 21. Dice: entonces vi el cielo abierto, vi aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era Busquen Juan capítulo 1, verso 1. En el principio, por si acaso, si no saben quién era esta persona que estaba hablando, que está aquí hablando Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, ¿de qué está hablando? Del Señor Jesucristo. Entonces dice: y los ejércitos celestiales, vestidos con lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él les regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Aquí es cuando se manifiesta la segunda venida de Cristo. Recuerden que el arrebatamiento Jesús no pisa, ¿sí? Eso no puede llamarse la segunda venida de Cristo, porque entonces estuviéramos hablando de 3 venidas. Cuando vino dicho hombre, si decimos que el arrebatamiento es la venida de Cristo, sería la segunda.
Y cuando Cristo en la cara de los olivos, que se tiene que sea en Jerusalén, cuando entre con el ejército, estaríamos hablando de tres. Por ello es que el arrebatamiento no es una segunda venida de Cristo. Simplemente es la ida de la iglesia a unirse con nuestro Señor. ¿Sí? Entonces dice, ¿no lo ves? 16. Y en sus vestiduras y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes, por si queda duda. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Hasta allí todo nos parece genial. Todo es, oye, mira, hasta los aves van a venir a comer. Vamos a ver qué sucede. Y aquí estas aves están invitando a comer. ¿O quién será la cena de estas aves? Dice: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes, y carne de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear en contra del que montaba el caballo, es decir, en contra de Jesús, ¿sí? Y de todos los que vienen con él. 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales para los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaban con la carne de ellos. ¿Sí? ¿Qué sucede? Nosotros no tenemos por qué temer. ¿Por qué? Porque me voy con él, me voy con él. El Señor nos ha prometido que nosotros, su iglesia, será librada de este castigo. Y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero este día comienza cuando el Señor Jesús viene con su iglesia. 7 años, 3 años y medio, sabemos lo que pasó, comienza la apostasía. 3 años y medio que se cumplen los 7, viene el Señor Jesús a caballo con todo su ejército. ¿Sí? Ese es nosotros, los ángeles. ¿Qué va a pasar? Ese es el día del juicio. Fue encerrada la bestia con el apóstata por 1000 años. ¿Sí? Y ahora viene el segundo acontecimiento que va a concluir con el día de Jehová. Apocalipsis capítulo 20, del 7 al 15. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, y estos 1000 años son literales, es decir, desde ese momento que se encierra, pasaron 1000 años, y en ese momento, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Saben cuál es la ciudad amada? Israel. Entonces todo allí ahora se centra en Israel. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Nosotros como iglesia, al leer esto, tenemos una enorme responsabilidad. Permiso, hermano. ¿Por qué? Somos salvos de la ira de Dios en el momento de la gran tribulación. Vamos a reinar con Él 1000 años. Y después viene Dios en su trono blanco, en el juicio del trono blanco, y viene a juzgar grandes y pequeños, ancianos, bebés, todo aquel que no ha puesto su confianza o que no puso su confianza en Él. Ese momento lo podemos ver de esta manera. Estamos en el poliedro. ¿Alguien no ha ido al poliedro? Pues la pasar en el gaitazo. Está el poliedro completamente lleno con todos sus ángeles. Y está el Señor sentado en el trono. ¿Sí? En su trono, donde Él va a juzgar, que dice que fueron abiertos los libros. Y el que no esté hallado, ¿qué va a suceder? Va a ser lanzado también. ¿Por qué digo que es una gran responsabilidad para nosotros como iglesia? Porque quizás quizás en ese momento vamos a ver a nuestro papá, hijos, mamá, tío, hermano, padrino, vecino, que nosotros nos convertimos como el pueblo de Israel. Y fuimos egoístas al no compartir la salvación. Nos callamos la boca y no le hablamos ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres, ni al vecino, ni a los tíos. Y vamos a ver allí el juicio. Y estas personas van a ser condenadas porque nosotros, la iglesia, no abrió la boca. Como iglesia tenemos responsabilidad. Como iglesia que se nos ha dado la responsabilidad de predicar el Evangelio, muchas veces no lo hacemos. Y en ese momento, mis hermanos, es que muchos, quizás cuando veamos a nuestros familiares, gloria a Dios, Él estaba inscrito, pero ¿y los que no? Y los que no veamos y que veamos a nuestros familiares perderse porque a nosotros nos dio temor de abrir la boca, nos dio temor de que nos dijeran cualquier estupidez que nos puedan decir. Entonces, nuestro orgullo fue más que lo que vamos a ver aquí en ese día de gran tormento para muchas personas. Nosotros como iglesia tenemos responsabilidad. Nosotros como iglesia tenemos que entender el llamado que Dios nos hizo. A uno le llamó a hacer misiones, a otro le llamó a pastorear, pero a todos nos llamó para la gran comisión. Nosotros estamos llamados a predicar la palabra tiempo y fuera de tiempo. Entonces, mi hermano, tenemos que hacerlo.
Si nos desprecian y si vemos a un familiar que fue lanzado al lago de fuego, nosotros hicimos el trabajo y él no lo quiso aceptar. Ya es asunto suyo. Pero que no quede que nosotros no abrimos nuestra boca, que no quede que nosotros no hablamos la palabra de Dios. Ahora, la iglesia no va a pasar por este tiempo, por lo que es la ira, por lo que es la ira a gran tribulación y la tribulación. ¿Por qué? Por lo que dice Tesalónica, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Es decir, Dios no nos va a salvar, no nos va a dar la potestad de nosotros ser llamados hijos de Dios para decirlo, pero igual tienes que pasar por el castigo. ¿No tiene lógica? ¿Por qué? Porque si Él nos dice que nos ha regalado la vida eterna, ¿sí? No nos va a dejar, como dice aquí, que no nos ha puesto a nosotros, a sus hijos, para ira. Entonces dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación. ¿Dónde? ¿O por medio de qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí, mis hermanos, tenemos nosotros una seguridad, pero tenemos gran responsabilidad. Ahora, ¿qué dice Pablo? Para ver si me da chance de terminar. Me quedan 5 minutos, creo yo que quedan 5. ¿No? Hasta que el cuerpo aguante. ¿La tomé agua? ¿Qué dice? El momento en que dice Pablo que se va a manifestar la apostasía, que se va a manifestar este hombre de pecado, este hombre de perdición, estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 bajando el 4. Dice en el versículo 3, que nadie os engañe, ¿sí? Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, Dios es tan grande, mis hermanos, y tan misericordioso, que les está diciendo a las personas que se van a quedar luego del arrebatamiento de la iglesia, les está diciendo que el día del juicio va a tener unas señales interesantes, que esas señales no son para la iglesia, porque la iglesia ha sido arrebatada. Esas señales es para las personas que se queden, para que sepan que el día del juicio van a suceder dos cosas interesantes. ¿Cuáles son? Que se va a manifestar la apostasía, que va a haber la apostasía, y se va a manifestar el hombre de pecado o el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? En el Antiguo Testamento la apostasía se conocía como volver atrás, recaer en el sentido espiritual o darle la espalda a Dios, aunque también tiene la idea corriente de un regreso físico o es cualquiera que da la vuelta. Eso es lo que se entiende en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento literalmente significa apartarse de la posición en que estaba, abandonar públicamente su religión, romper con las órdenes o instituto al cual pertenece, abandonar un partido o cambiar de opinión o doctrina. Esto no va a ser un acto general de las personas que se queden. Eso no va a ser un acto que todo el mundo va a comenzar y va a blasfemar en contra de Dios, se le va a voltear al Señor. No, esto va a ser un acto personal. La persona, según los estudiosos, que declare la paz mundial, esa persona va a aparentar que confía en Dios, que ama a Dios, que todo lo que él hace es para glorificar a Dios. Hasta que en los 3 años y medio esta persona
se va a rebelar en contra de todo lo que se llame Dios. Esta persona se va a rebelar en contra de todo lo que profese la palabra de Dios, porque en ese tiempo también van a haber personas que conocieron la palabra y van a ir hablando, me quedé, pero ¿qué sucede? Me arrepiento. Comienzan a creer que va a haber personas que se van a convertir en ese tiempo, pero se van a quedar hasta el tiempo completo de lo que es los 1000 años. Ahora, llega la apostasía, este caballero, y comienza a revelar todo en contra de Dios, y es al que Pablo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos sabemos o hemos escuchado alguna vez que se le llama el anticristo. Algo que tenemos que entender y saber en cuanto al anticristo: no es eterno, no ha existido desde siempre. No, esto es una persona común y corriente. No es todopoderoso, no es omnisciente, no es omnipresente, y sobre todo no fue creado por el diablo, porque el diablo no tiene poder de creación. Sencillamente es un hombre que va a ser influenciado por Satanás, tal como influenció, lo hemos visto en sus cartas, en sus libros, de la palabra del Señor, como Satanás ha influenciado en las personas, como lo hizo con Eva cuando comenzó a hablar, a engañar a Eva, y como también lo hizo con los ángeles que luego fueron demonios, o que ahorita son demonios. Comienza él a influenciar y a trabajar en esta persona. ¿Y qué va a suceder con esta persona? Sencillamente se va a revelar, según lo que nos dice el versículo 4 de 2 de Tesalonicenses. Y dice: el cual este señor que va a apostatar, y este señor, que sencillamente Pablo le llama el hijo de perdición, el hombre del pecado, y tiene sinfines de pronombres, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta persona sencillamente va a hacer lo que Satanás quiso hacer desde el principio cuando se reveló, que Satanás quería sentarse en el trono de Dios y que todos le rendieran gloria a él. Y luego el Señor lo saca del juicio. Satanás va a influenciar en este Señor, y recuerden que estamos mudados a Israel, que en el templo donde se va a dar la oración de Dios, esta persona va a tener el tupé de entrar, blasfemar en contra de Dios y sentarse en el trono. ¿Qué pasa? Esas son las señales que van a tener las personas que se queden luego del arrebatamiento, para cuando sucedan estos hechos, es porque inmediatamente va a venir el juicio de Dios, o lo que le llaman el día del juicio. Por eso les digo que Dios tiene su eterna misericordia, hasta está dándole señales a esta gente que lo despreció en un momento para que se arrepienta. Ese es un Dios de misericordia. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, que a pesar de que lo rechace, Él está allí, ofreciéndole oportunidades a las personas para que se salven. Estábamos nosotros hablando esta semana acerca de que nuestro Dios es tan misericordioso que decimos: Dios, nosotros los seres humanos somos capaces de morir por una persona que sea buena, una persona que haga cosas buenas. Oye, yo soy capaz de dar la vida por esa persona. Pero nuestro Dios es distinto. ¿Por qué? Porque Dios dio la vida por nosotros que éramos malos. Entonces, Él entregó su vida, entregó a su único Hijo para que nosotros tuviéramos salvación eterna cuando confiamos en el Señor Jesús. Entonces, aquí Dios continúa dándole oportunidades para que crean en Él, para que sepan que Él es el Señor. Y versículos 5 al 7, para terminar, dice:
¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía esto? Pablo les decía, oye, ya nosotros lo hablamos. Hechos capítulo 13, 17. Ya nosotros lo hablamos. Ya yo les dije qué es lo que iba a pasar. Versículo 6 dice, y ahora vosotros sabéis de lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio y sencillamente le dé oportunidad a que todos los acontecimientos ocurran. Los expertos, los especialistas dicen que quién es eso que lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? Dicen que puede ser un gobierno, que puede ser la predicación del evangelio que lo detiene, que puede ser la atadura que tiene Satanás, que puede ser la providencia de Dios, que puede ser el Estado de Israel que detiene a que sea manifestado este hombre, que puede ser la iglesia, que es el Espíritu Santo, o que puede ser Miguel. Mis queridos hermanos, yo soy lo que pienso, y quien no ha permitido que eso suceda es el Dios de los ejércitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no ha pasado? Sencillamente, mis hermanos, porque Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. La palabra dice, Pedro, que muchos han dado la venida de Cristo por tardanza, pero eso no es así. Él ha retardado su venida sencillamente porque quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca, y es eso que los tiene agarrado. Pero cuando Dios, ese Dios justo y ese Dios misericordioso, diga, adelante, puedes hacerlo, a partir de ese momento no habrá excusa, porque ya Dios dio las oportunidades. Iglesia, nuestro trabajo, hablar la palabra. Nuestro trabajo, iglesia, es predicar el evangelio, hablarle a esas personas que están a nuestro lado, hablarle acerca de Jesús. Si ella lo desprecia, o él lo desprecia, eso es asunto de ellos. Pero que no quede bajo nuestra responsabilidad el que no hicimos nuestro trabajo y para lo cual el Señor nos ha llamado. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios por tu bella palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver aquí y comprender, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, Dios de amor, de gracia. Y gracias, Señor, por habernos convencido, Señor, habernos persuadido, Dios, de que necesitábamos un redentor, de que solos con nuestros actos y nuestras obras, Señor, no éramos justificados, Señor. Gracias, Señor, porque somos justificados por la fe a través de Jesús. Gracias porque Él es el que nos justifica y nos hace justo delante de tu presencia. Gracias, Jesús, por entregar tu vida en ese madero, en esa cruz del Calvario, para que todas actas, Señor, que eran a nosotros contrarias, Señor, fue clavada en esa cruz, Señor, para darnos a nosotros el perdón y la salvación. Gracias, Jesús, porque sabemos que no te quedaste, Señor, en la tumba, sino que al tercer día resucitaste con poder y gloria. Que tu Espíritu Santo hoy todavía está ministrando en los corazones y diciéndole a la gente que tú eres la justificación, de que tú eres el único camino, que tú eres la única verdad y que tú eres la vida, y que nadie va al Padre y que nadie va a ser justificado delante de Dios en el momento del juicio, sino a través del crecimiento. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos. Gracias, Espíritu Santo, porque moras en cada uno de los creyentes, Señor, y que han confiado en ti, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día, Señor, nos
enseñen aún más, hasta crecer hasta la altura de ese varón perfecto que es Jesús. Y sabemos y confiamos en que algún día, Señor, estaremos delante de tu presencia cara a cara, donde te adoraremos, glorificaremos y exaltaremos, Señor, no por un día, no por un domingo, Señor, sino por toda la eternidad, Padre. Y damos toda gloria, Señor, toda honra, y que alguna persona que no conozca acerca del Salvador, acerca de Jesús, simplemente te invito a que puedas abrir tu corazón y puedas decirle al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados, te confieso que soy un pecador. Señor, quiero conocerte y establecer una relación contigo, Dios. Quiero ser justificado a través de Jesús, y sobre todo quiero que el Espíritu Santo more en mi vida. Señor, también quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, y sé que la única manera de hacerlo es aceptando a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Todo esto te pido en el nombre que ha sido dado a los hombres, el único dado a los hombres por el cual hemos de ser salvos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.